Muy bien, buenos días. Hoy estamos aquí en nuestra iglesia de Maldonado, Iglesia Bautista Maldonado. Vamos a hablar hoy sobre una madre extraordinaria. Una madre extraordinaria. Quiero darles dos pasajes. El primer pasaje va a estar en Números, capítulo 26. Números, capítulo 26. Versículo 57 al 59. En el 59 vamos a encontrar el nombre de la madre que hoy vamos a hablar. Dice en el pasaje de Número 26, versículo 57, los contados de los levitas por su familia son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas: la familia de los nitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maalitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Aquí encontramos el nombre de la persona con quien vamos a hablar hoy. Y vamos al otro pasaje que me interesa, el libro de Éxodo. Este pasaje solamente lo saqué para que supiéramos el nombre de la madre de la cual vamos a hablar hoy, Jocabed. El otro día estaba leyendo a alguien que habló algo sobre esta persona y decía que no sabía el nombre. Y le digo a mi esposa, pero no leyó, parece la Biblia. Está clarito ahí el nombre de ella, ¿no? Jocabed es la mamá de Moisés, de Aarón y de María. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 2 al versículo 10. Dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calefacteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta escritura, te damos gracias también por el ejemplo de la madre que hoy traemos, Señor, a colación, ejemplo de madre, Señor, cristiana, bíblica. Rogamos, Señor, tu bendición para poder encontrar la lección adecuada a cada una de las que están presentes. Pedimos tu bendición por aquellos que van a escuchar nuestro mensaje, que tú le estés bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta madre extraordinaria llamada Jocabed, lo primero que vamos a ver es el corazón de una madre. Muchas personas se preguntan qué aspecto tiene la verdadera fe en la vida real y cotidiana. Aquí vas a ver una imagen de la fe en acción. Una madre que se vio obligada a poner su fe en acción. El primer punto, la fe de una madre. La fe que tenía esta madre. Como madre
tuvo que enfrentar un terrible dilema. El faraón había ordenado que todos los hijos varones fuesen echados al Nilo, al río Nilo. Había que matarlos. ¿Podría ella acaso permitir que su hijo muriera? En este pasaje de Éxodo, cuando nosotros lo leímos, decía que ella vio que su hijo era hermoso y ella lo cuidó, ella lo protegió. No permitió que la orden en Éxodo capítulo 1, versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Motivada ella por su confianza en Dios y amor por su hijo, Jocabed tomó un paso extraordinario de fe y escondió a su hijo. Capítulo 2, versículo 2 de Éxodo. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Al observar esta magnífica madre llena de fe, vamos a tomar un minuto para pensar en esa propia fe que ella tenía. ¿Qué piensa que señalarían los demás como evidencia de una fe como esta? ¿Qué actos o elecciones de fe podrían notar? En el libro de Santiago, sin sacar el dedo de ahí, puede acompañarme si quiere, y si no me escucha, Santiago 2.2, 2.22, Santiago 2.22, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vuelvo a repetirlo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí esta mujer nos enseña cómo entregar a nuestro Padre Celestial las situaciones temerosas e imposibles. La orden del rey era que debía morir el hijo varón de los israelitas. Su madre no pudo permitir que le mataran a su hijo. E hizo algo muy en contra del gobierno, hizo algo muy valiente, pero yo creo que hizo algo confiando en el Señor. Su valentía era mucho más allá de una mujer común. Una mujer común podría decir: bueno, la orden del rey es que muera mi hijo, lo siento. Los soldados venían y arrebataban a los hijos varones de las manos de sus madres y los echaban al río y morían a los varones. Mas Jocabed no permitió que eso pasara. Una gran enseñanza de esta mujer que vamos a ir desarrollando todo el mensaje de esta mañana. La preocupación termina donde comienza la fe y la fe termina donde comienza la preocupación. Ella fue una mujer decidida a tomar la decisión que ella creía más conveniente, correcta. Tú dirías: bueno, yo también lo haría. Bueno, no sé. El gobierno manda algo y uno a veces se pone en contra de lo que está observando o mandando, si bien tenemos que obedecer las reglas, ¿no? Pero cuando nosotros dudamos, cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros queremos resolver los problemas, ahí se termina la fe. Ella tomó una decisión. Por obras, como decía el libro de Santiago, por obras. La obra de ella fue: voy a esconder a mi hijo. Lo pudo esconder por 3 meses. David en el Salmo 56 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Hoy estamos viviendo tiempos temerosos. Y me imagino el corazón de las madres que están acá, pensando en sus propios hijos. ¿Qué va a ser de mis hijos?
¿Cuál va a ser el futuro de mis hijos en este mundo caótico, tan infectado de corrupción, de pecado? Estamos viviendo un momento de pecado absoluto. ¿Qué va a ser de mis hijos? Bueno, uno tiene que tener la fe absoluta de que Dios va a controlar la vida de nuestros hijos. Pero a veces es difícil soltar esa cuerda, soltar o darle la libertad. En este pasaje que nosotros leímos en Éxodo, vamos a encontrar muchas cosas que no las haríamos nosotros, pero que Jocabed la tuvo que hacer. Va a tener que cambiarla. Así que esa es la fe de esta mujer. Ahora vamos a ver el segundo punto, la valentía de una madre. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1, dice: lanza tu pan sobre el agua, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11, 1. Lanza tu pan sobre el agua, porque después de muchos días lo hallarás. Este principio para vivir la vida de fe alude a la práctica agrícola de enviar la semilla para que luego traiga fruto. En un suelo mojado o sobre el agua se echa la semilla para que luego traiga frutos. Tú también tienes que avanzar con la valentía de la fe antes de poder recibir la bendición de Dios. Y quiero darte algunos ejemplos en cuanto a esto. Jocabed tuvo que arriesgar su semilla a su hijo. Al principio ella lo que tuvo que hacer es dejar a su hijo al lado del río, en un canasto. Lo tuvo que dejar al lado del río. Su semilla era su pequeño Moisés. El faraón había dado la orden de que todos los niños debían ser ahogados en el río Nilo. Sin embargo, esta mujer depositó su fe en Dios y escondió al niño. Un niño de 3 meses, pequeño, lloraba mucho. Ya ella no podía tenerlo en casa, porque si pasaba algún soldado o algún vecino la denunciaba, mejor ella lo escondió allí junto a los juncos del río. La pregunta sería: ¿tú harías lo mismo? Pero sabe, toda la vida de Moisés es una vida alejada de la familia, alejada de su mamá. Ella tendría que asumir otro riesgo más adelante. A no poder seguir escondiendo al niño, confió en Dios y preparó una cesta y colocó al niño junto al río. Ella estaba lanzando su pan, como dice Eclesiastés 11.1. Lanzando su pan sobre el agua, su hijo amado. En el libro de Eclesiastés 11.1 recién lo leíamos. Lanza tu pan sobre el agua y después de muchos días él va a tener el fruto, lo hallarás. Un acto de fe absoluto. Una madre que se tenía que separar de su niño de 3 meses y luego tenía que tomar la gran decisión. Gracias a Dios María estaba cerca, la hermana, y se acerca a la princesa allí y le dice: ¿quieres que te consiga una nodriza? Sí, consíguemelo. Y consigue a la propia madre. Jocabed lo cría, pero más de 3 años no lo pudo tener. Más de 3 años ella no lo pudo tener, porque cuando el niño ya estaba destetado, ya estaba criado, tuvo que ir a entregárselo, eso dice en Éxodo 10, a la hija del faraón. La primera desprendimiento fue ponerlo en una cesta en el río. El segundo desprendimiento, a los 3 años, se lo tiene que entregar a una mujer pagana.
Le tiene que dar a su propio hijo a una mujer extraña, nada menos que a la princesa, a la hija del faraón, para que ella lo adoptara como hijo suyo. Jocabed estaba tomando riesgos muy grandes. Pero ¿sabe? Esos riesgos que ella tomó dieron su fruto al final. Nosotros conocemos toda la historia, pero ella no sabía lo que iba a pasar con su hijo Moisés. Y ella estaba tomando pasos muy arriesgados. Estaba tomando pasos muy dolorosos. Muchos sentimientos en el corazón de esa madre. En la Biblia no nos dice todas esas cosas. Pero somos seres humanos. Y ustedes como madre y yo como padre, puedo sentir algo de lo que ella estaba sintiendo. Darme cuenta de que no era fácil llevar a su pequeño niño de 3 años para que otra mujer lo adoptara como hijo suyo. Solo por salvarlo, para que no muriera. ¿Qué reto en tu vida te exige arriesgarte tanto? ¿Tienes que enviar a tu hijo a la escuela o la secundaria? ¿O quizás se va a casar? ¿O ha encontrado trabajo en otra ciudad y se aleja para servir a Dios en otro campo misionero? ¿Sientes que lo estás perdiendo? Tienes que tener la fe de Jocabed, la valentía de lanzar tu propio pan sobre las aguas. Confía en Dios, sabiendo que es un riesgo, pero es un riesgo de fe que te va a traer beneficios y bendiciones. El tercer punto es el tiempo de una madre. Si eres una madre, una abuela o una tía, el llamado de Dios para ti es entregarte a ti misma a esos niños durante los primeros años de tu vida, de su vida. Dios te ha dado un papel importante en la enseñanza de tus pequeños. Tienes que enseñarlos y ayudarlos a que conozcan a Dios, criarlos para Él y entregárselos para que sean parte de sus grandes propósitos. ¿Cuánto tiempo tuvo Jocabed a Moisés? 3 años. Tú me dirás, ¿pero qué podría haber aprendido Moisés en 3 años? Era muy pequeño. Bueno, los primeros años de la vida de un niño, no podría decir 3, 4, 5 años, yo no soy especialista en eso, pero sí veo el resultado de Jocabed en la vida de Moisés. ¿Cuál es el resultado? Que la madre le enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el resultado de eso fue que él fue a vivir a un palacio lleno de todos los placeres. Él no tuvo que trabajar, no tuvo que hacer nada. Él tuvo para estudiar, estar con las mejores personas, prepararse para ser el próximo rey, porque era el príncipe, el hijo de la princesa. Sería posiblemente el próximo rey del faraón. Y cuando él fue un adulto, él prefirió ir al pueblo de Israel. Y ustedes saben la historia cómo fue. Él fue y cuando vio que estaban castigando a un israelita, él mató al soldado y los propios israelitas le vinieron a increpar y decir, ¿qué te crees? ¿Que te vas a poner sobre nosotros por lo que hiciste? Y ahí Moisés tuvo que huir al desierto. Tenía 40 años. Y vivió en el desierto otros 40 años. Hasta que a los 80 años el Señor lo eligió para libertar a su pueblo. Yo te pregunto, ¿de dónde Moisés sacó la fuerza espiritual? ¿De dónde Moisés se nutrió de la fuerza espiritual para sostener la elección que hizo? Fíjense que el mundo entero estaba bajo sus pies. Él iba a ser el próximo rey del faraón, posiblemente. Tenía todas las bendiciones materiales, pero él negó todo lo que el mundo le podía dar para ser parte del pueblo de Israel, porque él sabía su pasado.
¿Por qué eligió Moisés al pueblo de Israel, que eran esclavos, en vez de elegir ser el próximo rey? ¿Qué lo habrá influido a él? Yo tengo una respuesta, posiblemente haya más de una respuesta, pero yo sé que los 3 años primeros de su vida, Jocabed influyó en su vida. Para que él llegara a ser el gran Moisés, el gran siervo de Dios, una de las pocas personas, y creo que la única persona, que pudo alcanzar ver algo de la presencia de Dios allá en el monte Sinaí, cuando el Señor le mostró sus espaldas y él quedó velado con su rostro enérgico, con todo lo que es la luminosidad, y la gente no lo podía ver. Moisés tenía un acercamiento con Dios tremendo. Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Por la historia de Moisés conocemos la creación, conocemos el diluvio, conocemos por qué los idiomas, por Moisés conocemos las leyes de Israel, por Moisés conocemos tanto. Pero ¿dónde comenzó la historia de Moisés? Comenzó en esa pequeña casa humilde, con Amram y con Jocabed. Comenzó con la fe de esa mujer que hizo un canastito y lo puso allí en el río. Comenzó en esos 3 años que ella lo pudo educar. Tú eres hijo de nosotros, tú eres un israelita. Dios es nuestro Dios. No te dejes convencer por lo que te digan en el palacio. ¿Qué sé yo todo lo que ella le habrá enseñado? Todavía no estaban los 10 mandamientos, porque era Moisés el que los iba a escribir con Dios. Todavía no estaba la ley del Antiguo Testamento, porque era el mismo Moisés el que lo iba a hacer. Pero ustedes se dan cuenta de lo importante que fue esa madre. Una madre extraordinaria. Una madre que no le importó arriesgarse para que su hijo fuera lo que fue luego. Madre, tú tienes un ministerio que nadie te lo puede sacar, que nadie va a ocupar tu lugar. Es educarlos y hacer que conozcan a Dios de todo corazón. El 50% del desarrollo del carácter y la personalidad de un niño es en esa corta edad. Los primeros años de su vida son de gran importancia para su formación, su capacitación. Si tú eres madre, toma en serio tu llamado. Apenas unos pocos años de su vida aportarán una experiencia y una diferencia increíble. ¿Sabe? Yo comentaba con mi esposa sobre este mensaje que hoy quería hablar. Y me llamaba la atención porque hoy es el primer día de la madre que no la tengo yo. El año pasado había fallecido papá y hacía unos pocos días y a los pocos días falleció ella. Hoy es el primer año que no la tengo. Pero ¿qué fue mi madre para mí? Para mí mi madre fue una influencia. Para mí mi madre fue una persona que me ayudó, no me dejó. Yo viví 20 años con ella, casi 21. Y vivo 43 años con Vicky. Así que ella es mi segunda madre. Pero realmente, en esos 20 años, mi madre fue mi compañera, fue mi amiga, fuimos muy cercanos. Eso nadie lo puede dudar. Mi familia sabe muy bien qué era mi madre para mí. Mi padre mantenía su liderazgo espiritual. Pero mi madre tenía un acercamiento muy grande. Los dos éramos medio compinches en muchas cosas, ¿no? Como ella me aconsejó, yo también después de la edad adulta pude aconsejarla en ciertas maneras como siervo de Dios, como pastor. No había día que no la llamaba. Los domingos normalmente no la llamaba. Pero de lunes a sábado casi siempre eran las 10 de la mañana, más o menos, 10:30, yo me sentaba, tenía un ratito con ella de charlar y charlamos de todo. Éramos muy abiertos los dos. Yo le charlaba de todo lo que pasaba conmigo, la iglesia, la gente, mi familia, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, y ella sus cosas. Y ella tuvo una influencia muy grande en mi vida. Yo siento
que Jocabed influyó en la vida de Moisés, pero siento que mi mamá influyó en mi vida también, y lo que soy. La mayoría de las cosas las tomo porque ella influyó en mi vida y en muchas cosas de mis decisiones me recuerdo sus consejos. Ella no me aconsejó solo el tiempo que yo estaba con ella. Siempre. Íbamos y veníamos con los consejos y con la libertad de poder hablar, porque ella fue una persona muy franca. Los nietos la quieren mucho porque ella era así. Muy franca, ella no se guardaba nada. Una mujer que no era pública. Era la esposa del pastor, pero como que no era la esposa del pastor. No les digo, no era, ¿cómo se dice? No se exponía, ¿no? Así se dice. No se exponía al público, no le gustaba que la gente le hablara así o ella hablara en público. Pero una mujer que mantenía el orden en la casa, las cosas de la iglesia, siempre estaba detrás de su esposo, detrás de sus hijos, y tuvo 7 hijos. Y no era fácil en aquellos tiempos, no teníamos las comodidades que hoy hay. Y la mayoría de nosotros nos criamos en una chacra donde vivíamos todos. No era fácil, pero ella era una mujer que sabía poner ese cable a tierra, ese paño frío. Y ella influyó mucho en mi vida. Y yo realmente la honro porque para mí esa madre fue una madre que me daba consejos espirituales, consejos de vida, consejos sobre las cosas que tenía que hacer. Y eso es lo que una madre tiene que hacer. Una madre no tiene que pasarle la pelota a otro. Es su responsabilidad. La madre puede venir a la maestra y decirle, sí, tengo este problema, resuélvalo usted. No, usted es la madre. Trate de orar con sus hijos, trate de amarlos. Quizás no tanto de llamarle la atención. Yo le digo a algunas madres que están acá, en vez de rezongarlos tanto, abrácelos. Téngalos un ratito, denle un poco de mimo, ayúdenlos un poquito. Porque la vida es difícil fuera de la casa. Si le hacemos imposible adentro de la casa, lo que van a estar pensando ellos, me quiero ir de esta casa porque no lo soporto. Entonces es importante que mamá, recuerdo aquel pasaje que el Señor Jesús dice que lloraba sobre Jerusalén y dijo estas palabras, como la gallina quise juntarlo debajo de mis alas a Israel y no quisiste. Esa es la imagen de una madre, ¿no es cierto? Una gallina atrayendo a sus polluelos debajo de sus alas, protegiéndola. Ese es el sentido de una mujer, una madre, que conoce su ministerio. Mi madre se negaba a todo. Ella no vivía para ella. Vivía para sus hijos. Vivía para sus nietos después. Para sus bisnietos. Y todo el tiempo de su vida ella siempre te daba consejos. Pero consejos con dulzura. Una mujer dulce. Una mujer que no levantaba el tono de la voz. Una mujer que sabía hablarte y llegarte al corazón. En cuarto lugar, voy a hablar sobre la capacidad de una madre. Dios le ha encomendado a las madres cristianas la tarea sagrada de instruir a sus hijos para Él. Voy a ir al libro del Proverbio, capítulo 22, versículo 6, Proverbio 22, 6. Proverbio 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. No hay duda que Jocabed instruyó a Moisés en sus primeros años de vida, y no hay duda que tiene que haber sufrido muchísimo el día que tuvo que entregar a la hija del faraón. Pero claramente vemos que se cumplió la segunda parte del versículo. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A los 40 años eligió identificarse con el pueblo de Dios en vez de permanecer en palacio del faraón. En el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos en el capítulo 11 habla sobre lo que acabo de decir, Hebreos 11. Acompáñenme si quieren, versículo 24 al 26.
Hebreos 11, 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Te imaginas a Jocabed enseñando a ese pequeño niño esos 3 años? ¿Te imaginas? Sentándolo en la falda y diciéndole todo lo que tenía que decirle. ¿Hasta qué punto pudo recepcionar Moisés todo lo que la mamá le explicaba? Todo lo que ella le estaba instruyendo. Yo no lo sé, pero veo el resultado en la vida de ese hombre. Ese hombre amó a Dios, ese hombre prefirió a Dios, prefirió a su pueblo, prefirió pasarla mal antes de gozar, dice aquí, los deleites del pueblo de Israel, del pueblo de Faraón. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, hay algunas directrices para las madres. Dice Deuteronomio 6, versículo 5. Deuteronomio 6, 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Quién escribió estas palabras? Moisés. Era un mandamiento de Dios. Pero el propio Moisés lo escribió. Me imagino cuando lo estuviera escribiendo, eso es lo que fue mi madre para mí. Eso es lo que hizo mi papá para mí. Impregnaron en mi vida el amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabes? Hay algunos padres que dicen, vayan a la iglesia a los niños. Y ellos no vienen. Algunos padres le dijeron a mi esposa hace unos años atrás, una madre dice, yo estoy deseando que venga usted a buscar a los niños. Y mi esposa contenta por lo que le estaba diciendo. Pensó, bueno, en cualquier momento va usted también. La mujer terminó la frase, porque cuando ellos se van, yo me quedo tranquila acá en casa tomando mate y todo. O sea, hay personas que creen que mandando los hijos a la iglesia, ellos van a ser cristianos mientras yo vivo mi vida. No, no es así. ¿Sabes? La vida que va a leer tu hijo es tu vida, no tu palabra. No es la palabra del pastor, de la maestra, de la iglesia, no. Y muchos niños fracasan y terminan en el mundo después de haber pasado toda su niñez en la iglesia y llegan a la adolescencia porque no tuvieron la instrucción bíblica o no quisieron aprender de la palabra de Dios como debe ser. Dedícate a amar a Dios y enseñarles a amar a Dios. Dedícate a orar y a enseñarles a orar. Dedícate a explicar la palabra y a explicárselas. Y a aplicar lo que tú estás aprendiendo a su vida. No le digas lo que dijo el pastor, lo que dijo la maestra, lo que dicen los demás. No, di lo que dice Dios, que me lo está diciendo a mí. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mamá, primero tú. Y luego las repetirás a tus hijos y hablarás de ella en tu casa. Y andarás por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo voy a influir la vida de mi hijo? ¿Quiero que mi hijo sea un siervo y una sierva del Señor? ¿Quiero verlos en una iglesia
desarrollando su niñez, su juventud, sus talentos, sus ministerios? ¿O prefiero, como muchos padres nos han dicho a nosotros, ellos tienen que conocer el mundo, que vayan a probar el baile, el cigarro, que hagan la vida, que después elijan? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a permitir que tu hijo pruebe el pecado para ver si le gusta o no? Lógicamente que la carne va a decir, me gusta el pecado, me gusta el barro. Pero tú tienes que prohibirle. Mientras tú lo tengas en tus manos, influir en su vida positivamente hacia las cosas de Dios. Enseña la palabra todo el tiempo, continuamente. Háblale de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Comunica con fidelidad las verdades de la Escritura a tus hijos. ¿Le complace a Dios las preocupaciones generales de tu vida? Dios, con un profundo amor, tomó la base de tu vida y su palabra sin duda va a querer a tus hijos también. Él te ama a ti, pero ama a tus hijos también. Y tú amas a tus hijos. Tú no los quieres ver perdido en la droga, no quieres verlo en la delincuencia, en la desobediencia. Tú quieres verlo en la casa de Dios. Haz todo lo posible, como dice la palabra en Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas y va a regresar a ti con frutos. ¿Cuántos días tuvo Jocabed al niño? 1000 días aproximadamente. ¿Cuánto tiempo te queda a ti para que tu hijo tome alas y se vaya del nido? Quizás más de 3 años. Quizás tú tengas un poco más de tiempo. Y en ese tiempo influye su vida positivamente en las cosas del Señor. Nunca le deje la libertad de elegir lo que quiera, en el aspecto de, usted haga lo que quiera, quiere ir a la iglesia, vaya, no quiere ir a la iglesia, no vaya. ¿Quiere obedecer a Dios? Bueno, obedezca, no quiere obedecer, no lo haga. No, márquele un camino, una disciplina, y dígale lo importante que es para su vida la iglesia. ¿Qué es Dios para mí? Primero usted. Y con su ejemplo, con su manera de actuar, sus hijos lo están leyendo. Yo leí en la vida de mi madre, que nunca faltó a la iglesia, solamente cuando se enfermó o que iba a tener familia. Lamentablemente, el número 9 de su parto, el miércoles de oración, ella estaba sentada en los bancos de la iglesia y su hijo en el vientre estaba vivo. Día jueves, el niño murió, la niña murió en el vientre de mi madre, ya a punto de nacer, con el cordón que lo ahorcó. Y yo la vi a mi hermanita. Era el único que entré, ni mi papá estaba en el evangélico, ni había nadie. Y yo tenía pocos años, no sé si tenía 14, 15 años, y el médico dijo, ¿quiere entrar a ver y reconocer a su hermana? Bueno, entré. No sabía con qué me iba a esperar, pero por el cordón. Mi madre nunca faltó a la iglesia. Hasta el último día estuvo en los bancos, iba con su barricota para tener familia. Pero esa niña no nació viva. Mi madre nunca faltaba. Yo tengo ese ejemplo. Como esos ejemplos, tengo muchos ejemplos de la vida de mi madre. Pero es más importante ver las acciones, no las palabras. Si yo le digo gritando al niño que tiene que amar a Dios, en el momento que yo le levanto el tono de la voz, ese niño ya no te escucha más. Eso lo sabes tú, ¿cierto? Cuando nosotros levantamos el tono de la voz, el niño se cierra y no escucha. Y es importante mantenernos en el tiempo que el Señor nos da esa criatura en nuestras manos. Madre, tú tienes un ministerio que nadie más lo tiene. No hay otra persona en el mundo que tiene el ministerio que tú tienes. Dios te dio la bendición de poder tener esos niños. Y es tu responsabilidad. Lógicamente que el padre tiene su responsabilidad. Ya hablaremos de la responsabilidad del padre, pero hoy estamos hablando de la responsabilidad de la madre.
de amarlo, de criarlo, de educarlo, de darle todas las herramientas para que esa persona ame primero a Dios, a su futuro cónyuge, a su familia, a la iglesia, sea una persona honesta, trabajadora, etc. ¿Y de dónde crees que va a ser esa persona? ¿Del gobierno? ¿Del maestro? ¿Del pastor? ¿De la maestra? No. Nosotros podremos influir en la vida de sus hijos, por cierta manera espiritual, pero de la otra parte le toca a cada madre tomar esa responsabilidad. En quinto lugar, vamos a ver la labor de esta madre. Miren las noticias, vivimos en un mundo perdido. El mal es un hecho común y corriente de la vida. Jocabed vivía en un mundo malvado. ¿Qué crees que era en ese momento que nació Moisés? La primera cosa que tú descubriste en la lectura de Éxodo es que el rey mandó matar al niño, a todos los varones. No era muy lindo el tiempo, ¿no? Eran todos esclavos los varones. Tenían que hacer ladrillos, ciudades y todo para Egipto, para el faraón. No era muy lindo el ambiente, ¿no? Hoy no estamos en esclavitud. No es tan difícil porque no nos están obligando a matar a nuestros hijos, pero sí vemos la cantidad de menores de edad delinquiendo. ¿Dónde están sus madres? Nos sentamos frente al televisor y es puro, un menor de edad mató a un policía, un menor de edad robó, un menor de edad hizo esto, un menor de edad hizo lo otro. Ahora está por un tiempo hasta que cumpla la mayoría en el INAU. Después de ahí su historial se cierra y se desconoce. Y después cuando es adulto pasa a las cárceles de mayores. ¿Por qué ese niño está en la calle? ¿Por qué ese niño está delinquiendo, está robando? Y tú me vas a decir, pastor, ahora la culpa de la madre. Yo diría la mayor culpa es de los padres. Pero la gran responsabilidad es el amor de una madre, que le enseña a ser una persona honesta y amar a Dios por sobre todas las cosas. En ese mundo malvado, recuerde que el faraón mandaba matar a los hijos. Pero su solución, y voy a dar algunos puntos, fue poner por obra aquello que Dios le había llevado a cabo a ella misma. Lo primero, la valentía. Se quedó con el niño aún en contra de la ley que había para matarlo. Fue valiente, fue creativa. Se puso a trabajar y tejió una cesta para salvar al niño. ¿Qué podía hacer en este momento? ¿Esconderlo? ¿De qué manera? Bueno, se me ocurrió hacer una cesta. Hoy, hasta el día de hoy, todos los seres humanos que vivíamos en el globo terráqueo le decimos Moisés a una cesta que lleva un niño. Gracias a Jocabed, ¿no? Que nos enseñó cómo hacer la cesta para luego calefactearla, para ponerla en el río, para que su niño no muriera. El tercero fue su cuidado. Durante el poco tiempo que lo tuvo, lo crió con amor, dedicación en los caminos del Señor. Ella fue una madre cuidadosa. Y lo próximo es la confianza. Luego desempeñó su obra de fe más difícil. Colocó a su hijo en la casa del faraón y su confianza en Dios, con la esperanza de que él ocuparía de su hijo pequeño. Un día Dios utilizaría a ese Moisés para salvar a su pueblo. Pero gracias al amor de esa madre, gracias a lo que hizo esa madre, Moisés fue lo que fue. El próximo punto es el legado de una madre, el legado, la herencia o lo que le dejó. La Biblia no habla mucho de ella, pero vemos en sus 3 hijos que nos cuenta todo. ¿Qué legado? Aarón. ¿Quién fue Aarón? Se convirtió en el primer sumo sacerdote, marcando el comienzo del sacerdocio. Ahí está en Éxodo 30:30, cuando el primer sacerdote era Aarón, el hijo de Jocabed.
hermano de Moisés. La otra era María o Miriam, según la traducción, una talentosa poetisa y música que lideró a las mujeres israelitas en la canción de victoria al cruzar el río y que Dios la salvó. Y María hizo una canción en Éxodo capítulo 15, versículo 20. Y por último Moisés, el pequeño niño que Jocabed entregó a la hija del faraón y fue utilizado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto y para darle los mandamientos fundamentales para su vida. ¿Qué legado le dejó Jocabed a sus hijos? Si los tres son servidores de Dios, ¿qué le dejó Jocabed a sus hijos? Ella le dejó su amor, su fe en Dios, su confianza en el Señor. Ella tomó en serio su relación con Dios y su llamado de ser madre. No le dejó la responsabilidad a nadie. Ella tomó su desafío, su ministerio. Vivió su vida para el Señor y para sus tres hijos. Y ellos luego fueron los que encendieron las antorchas de fe para el pueblo de Israel. Por último, vamos a ver el corazón de una madre. El corazón piadoso la convirtió en una de las grandes madres de la Biblia. Quizás estos mandamientos te puedan ayudar. Primero, comienza temprano. Que todos los padres cristianos entiendan que los primeros años ellos ya alcanzaron su formación en su carácter. Segundo, acepta la maternidad como una ocupación. No lleva mucha gloria, hay muchos sacrificios personales, pero no hay otra ocupación más importante en el mundo que ser madre. Tercero, vive una vida de integridad. Solo cuando se expresa una verdadera santidad y un amor para Cristo en la vida de los padres, puede encender en ellos la llama de la fe, como pasó con estos tres niños, que luego fueron tres servidores del Señor. Por último, asóciate con Dios. La paternidad es una sociedad con Dios. No se trata de moldear hierro o mano. Se trata de trabajar junto con Dios, con el Creador, para darle forma a ese ser humano y determinar su futuro. Quizás hay algunas madres que no lo comprendieron, quizás hay otras que sí lo comprendieron. Y cuando se nos van o se nos escapan de las manos nuestros hijos, no dejemos de orar por ellos. Es nuestra responsabilidad. La pregunta sería, ¿y hasta cuándo soy madre y responsable de ellos? Yo te diría que siempre. Porque por más que abran sus alas y se vayan del nido, siempre va a estar ahí la preocupación de una madre. Yo soy padre, no soy madre. Tengo mis sentimientos, pero no puedo compararlos con una madre. Lo que ella siente cuando los tiene, cuando los trae al mundo, cuando está con ellos, la influencia en sus vidas, lo que van a hacer en el futuro, depende de la madre. Imagínense que en estos momentos estoy pensando en mi madre.
decir para terminar, que tuve una de las más. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es difícil para mí este año el no tenerlo. Poder hablar con ellos rápido. Pero sé que está en un lugar mejor y no está sufriendo. Sé que está contigo. Te doy gracias por mi madre. Esperamos ver a las madres cristianas ejerciendo su maternidad con responsabilidad para que sus hijos lleguen a ser hijos de Dios, que amen a Dios de todo corazón. Pedimos que nos bendigas en esta mañana y gracias te damos por el tiempo que pudimos estar acá en tu casa. En el nombre de Jesús.